Buenas tardes con todos. Mi nombre es Pamela Yajaira Padilla, médico residente de segundo año de pediatría y en la sede de Clínica Internacional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el traumatismo encefalocraniano cerrado menor en lactantes y niños menores y mayores de 2 años. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre esta escala que ya es muy conocida quizás por todos nosotros, este tema es de vital importancia ya que es muy común en lactantes que puedan acudir por motivos de traumatismos encefalocranianos. Si bien a la larga no nos produce una secuela a largo plazo, en un número pequeño de pacientes nos puede producir una lesión cerebral aguda clínicamente importante. Es por eso que tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para poder decidir quiénes de ellos son candidatos a una tomografía y poder descartar alguna lesión aguda que necesite mayor observación o inclusive en algunos casos neurocirugía. Si bien es cierto, la tomografía también nos expone a la radiación, es por eso que tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y con ello decidir qué pacientes tienen alto riesgo y con ello poder tomar la tomografía y disminuir el índice de radiación en nuestros niños. Bueno, comenzamos a hablar sobre esta escala de coma de Glasgow que ya es muy conocida, en la cual evalúa 3 partes: la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. La apertura de ojos, bueno, el espontáneo es un puntaje de 4. Cuando ya escucha algo, al sonar, 3 puntos, al dolor, 2 puntos. Y bueno, si no hay ninguna respuesta, es un punto. La respuesta verbal. Vemos aquí la diferencia entre la escala de Glasgow normal y la escala de Glasgow pediátrica. Un puntaje de 5 cuando hay una vocalización, sonrisa, orientación al sonido apropiadas para la edad. Interactúa, pueden haber balbuceos, arrullos, sigue objetos. Un puntaje de 4 cuando llora o está irritable, 3 si llora el dolor, 2 puntos cuando hay gemidos de dolor, 1 punto cuando no hay ninguna respuesta. Y por último tenemos la respuesta motora, en la cual en un puntaje de 6 son movimientos espontáneos que obedecen a órdenes verbales o movimientos espontáneos si son lactantes. Si se retira el tacto cuando localiza el dolor son 5 puntos, si retira el dolor 4 puntos, flexión anormal del dolor, postura de decorticación 3 puntos, extensión anormal del dolor que ya es la descerebración 2 puntos y si no hay ninguna respuesta tenemos 1 punto. Todo esto nos va a dar un puntaje que debería llegar a 15 puntos. Entonces, si tenemos un puntaje mayor o igual a 13, estamos hablando de una lesión cerebral leve. Si tenemos un puntaje entre 9 y 12, tenemos una lesión cerebral moderada. Y si tenemos un puntaje ya menor o igual a 8, ya estamos hablando de una lesión grave. Bueno, comenzaremos a hablar en este espacio en lactantes y niños pequeños que se vienen a ser los niños menores de 2 años. Aquí tenemos unas definiciones importantes como el TEC cerrado menor. En la evaluación clínica es más difícil, tanto en lactantes como en niños menores de 2 años. Los lactantes con lesiones intracraneales suelen ser asintomáticos, por ello es más difícil también. Pueden ocurrir fracturas de cráneo o lesiones traumáticas cerebrales clínicamente importantes, a pesar de que sea un trauma menor. El TEC o por maltrato es más frecuente en los lactantes. La lesión cerebral traumática clínicamente importante es la presencia de una lesión cerebral traumática como un hematoma epidural o subdural en una tomografía asociado a una intervención neuroquirúrgica o una intubación endotraqueal para el tratamiento del TEC, hospitalización directamente relacionada con esta lesión que puede ser durante 2 noches o más, asociada a muerte, fractura de cráneo deprimido que puede necesitar intervención quirúrgica, hallazgos clínicos de una fractura basilar, sea una otorrea o rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Una lesión cerebral traumática, en la cual es cualquier lesión intracraneal en la tomografía que no requiere una intervención aguda o una hospitalización prolongada. Y la lesión cerebral traumática leve es cuando existe confusión, desorientación, amnesia postraumática durante menos de 24 horas, pérdida de conciencia menor o igual a 30 minutos, que presenten anomalías neurológicas transitorias o un puntaje de Glasgow de 13 a 15 a los 30 minutos o más luego de su lesión. Bueno, aquí tenemos también unos hallazgos comunes que encontramos, el cual es el estado mental alterado, en el cual se encuentra una escala de Glasgow menos de 15, agitación, letargo, o no actúa normalmente según el cuidador. ¿Qué quiere decir? Que el papá o la mamá o la persona que lo cuida no lo ve normalmente como actúa generalmente el paciente. Pérdida de conciencia se divide en un aislado o más un predictor.
En este caso, si es aislado, es si no presenta ninguno de los predictores clínicos de una lesión traumática clínicamente importante, según la red de investigación aplicada de atención de emergencia pediátrica, más conocido como PECAR. Y también tenemos que puede estar asociado a un predictor, la presencia de un predictor clínico según el PECAR, aumenta notablemente el cambio a una lesión traumática cerebral clínicamente importante. Ahora lo vamos a mostrar en una diapositiva posterior. Comportamiento normal por parte del cuidador. En el estudio prospectivo de PECAR incluyó más de 10.500 bebés menores de 2 años con TEC cerrado menor y el cuidador de rutina informó un comportamiento normal en casi el 4%, anudado o asociado a una lesión traumática cerebral clínicamente importante en un 0.2%. También tenemos el hematoma del cuero cabelludo, que es un indicador importante para una lesión traumática cerebral potencial, sobre todo cuando es en niños menores de 6 meses o cuando son unas lesiones más de 3 centímetros. En un estudio en 100 pacientes menores de 3 meses se observó un porcentaje importante en la tomografía de una lesión cerebral traumática, más solamente 12 pacientes con una lesión cerebral traumática clínicamente importante. En cuanto a los vómitos, también es un signo potencial de una lesión traumática cerebral que puede justificar la observación. Entonces, eso también anudado a otros síntomas o otros hallazgos también nos hacen sospechar, ¿no? También tenemos a las convulsiones que se pueden presentar en algunos pacientes y las fracturas en un 10%. Y la mayoría de estas fracturas en este grupo etario son fracturas lineales. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, aquí están las reglas que les hablaba sobre cuáles son hallazgos asociados con un riesgo muy bajo de lesión cerebral traumática clínicamente significativo en niños según el PECAR, que es la red de investigación aplicada de atención en emergencia pediátrica. Entonces tenemos que los niños menores de 2 años y los niños mayores de 2 años a 18. En los niños menores de 2 años tenemos los criterios clínicos que nos hacen sospechar de un riesgo muy bajo de lesión cerebral traumática, como es que tenga un estado mental normal, un comportamiento normal por el cuidador que lo ve habitualmente, que no haya pérdida de conciencia, ningún mecanismo severo de lesión, que no tenga hematomas de cuero cabelludo, sin evidencia de fractura de cráneo. Y en niños mayores de 2 a 18 años también un estado mental normal, sin pérdida de conciencia, ningún mecanismo severo de lesión, que no haya vómitos, no dolor de cabeza intenso y sin signos de fractura basilar del cráneo, que también nos van a sospechar. Entonces, estos criterios clínicos nos hacen ver que hay un riesgo muy bajo de lesión cerebral traumática significativamente en estos niños. Aquí es muy importante también observar la evaluación, ¿no? En qué se enfrasca en estos tres cuadros, en una buena historia clínica, un examen físico y ya con ello posteriormente ver si es necesario una neuroimagen. En cuanto a la historia clínica, pues bueno, hay que ver desde que sucedió el episodio traumático hasta cuando se presentaron los síntomas, la duración de los síntomas y cuáles son los que se presentaron. Durante el examen físico hay que ver el estado mental anormal, si hay un defecto palpable del cráneo, hematoma del cuero cabelludo, fontanela anterior abombada, en niños con suturas craneales abiertas, aumento del perímetro cefálico para la edad, signos de fractura basilar del cráneo, como se puede ver en la imagen, los ojos de mapache, ¿no? Que es la equimosis de la región periorbitaria. Y también tenemos el signo de Battle, que podemos ver en la imagen inferior, que es la equimosis auricular posterior. Y también otros signos como son el hemotímpano, otorrea o rinorrea, también del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo esto, una buena historia clínica y un buen examen físico nos hace llegar al si es necesario a una neuroimagen, en este caso a una tomografía. En algunos casos también se habla de una resonancia que es una menor exposición a radiación, pero no está habilitada en todos los centros o todos los hospitales que nos encontramos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en el cual podemos ver si hay el riesgo para necesitar una neuroimagen. En cualquier grupo etario tenemos el hallazgo clínico de potasión de escala de Glasgow menor o igual a 14, que tenga un estado mental alterado, que tenga una fractura de cráneo palpable, signos de fractura basilar de cráneo, una convulsión postraumática, una fontanela bombada, preocupación también por el abuso. Es un alto riesgo y necesita una neuroimagen.
En los casos de niños menores de 2 años con pérdida de conciencia mayor a 5 segundos, que tenga un mecanismo grave de lesión, un hematoma también del cuero cabelludo, occipital, parietal o temporal, no actúa normalmente según el cuidador como lo visto de rutina, edad menor de 3 meses con trauma no trivial, vómitos, historia de letargo o irritabilidad, todo ello hace un riesgo intermedio, al igual que un niño mayores de 2 años, una historia de pérdida de conciencia, historia de vómitos, mecanismo grave de lesión o un dolor de cabeza que sea muy intenso, una cefalea muy intensa, también hace un riesgo intermedio. En estos dos casos hay que observar durante 4 o 6 horas, ver la progresión de los síntomas, la experiencia del médico y también es muy importante la preferencia de los padres, ya que en algunos casos también ellos por la preocupación pueden exigir una tomografía. Entonces todo eso hay que valorarlo en conjunto. Y bueno, la ausencia de algunos de factores de riesgo y que sea una edad mayor o igual a 3 meses es un bajo riesgo y quizás no es necesario realizarle una neuroimagen. Aquí tenemos otra norma de evaluación canadiense de tomografía para traumatismo también craneoencefálico infantil, que es el CACH, en la cual se ve que la tomografía de cabeza solo se requiere para niños con lesiones menores en la cabeza y cualquiera de los siguientes hallazgos. Un alto riesgo es cuando hay una puntuación de Glasgow menos de 15, 2 horas después de la lesión, una sospecha de fractura de cráneo abierto o deprimida, antecedentes de empeoramiento de la cefalea que se vuelva más intensa, que hay irritabilidad durante el examen, y un riesgo medio cuando hay cualquier signo de fractura como es el hemotímpano, ojos de mapache, otorreo, rinorrea de líquido cefalorraquídeo o el signo de Gàtile que es la equimosis auricular posterior, un gran hematoma también de cuero cabelludo, o que haya habido un mecanismo peligroso de lesión como un accidente automovilístico, caída desde una altura muy mayor, más de 3 pies, y caída también de una bicicleta y que no haya tenido casco nuestro niño. Bueno, en cuanto a los exámenes, tenemos la radiografía del cráneo, que si bien no es un examen de elección, ya que no nos brinda no es un predictor muy bueno de lesión traumática cerebral, demuestran fracturas, pero no brindan información directa sobre las lesiones intracraneales. Los casos raros en los que las radiografías de cráneo pueden ayudar al médico a decidir si realizar una tomografía o no incluyen los siguientes: cuando la historia del trauma es incierta, cuando la tomografía no está disponible para detectar fracturas en pacientes asintomáticos en casos seleccionados de 3 a 24 meses de edad, con hematomas en el cuero cabelludo que se vean preocupantes. Si bien es cierto, la radiografía de cráneo hay que tomarla también cuando tenemos un experto en imágenes que pueda ayudarnos a dar un mayor enfoque en este campo. Si una radiografía del cráneo muestra una fractura, se debe realizar de todas maneras una tomografía, y si no demuestra ninguna fractura en la radiografía, el riesgo de una lesión traumática cerebral clínicamente importante puede ser menor. Recordemos que la tomografía es el examen de elección, pero también nos expone a los pacientes a la radiación. También tenemos a la resonancia, la cual, si bien no hay mucha radiación, en algunos casos requiere sedación y también no está disponible en todos los entornos. En cuanto a los niños mayores de 2 años, también tenemos definiciones en cuanto a ellos, en la cual el TEC cerrado menor viene a ser la escala de Glasgow 14 o 15 en el examen inicial, no hay hallazgos anormales o focales en el examen neurológico, no hay evidencia, sin evidencia física de fractura de cráneo. En cuanto a la lesión cerebral traumática clínicamente importante, tenemos que la presencia de una lesión intracraneal en la tomografía se asocia también a una intervención neuroquirúrgica, a una intubación o un tubo endotraqueal para el tratamiento del traumatismo encefalocraneano, una hospitalización directamente también relacionada con la lesión en la cabeza durante al menos 2 noches o más, la muerte y otros hallazgos que también ya los he comentado, como la fractura de cráneo que se pueda ver deprimida, que necesite ya tratamiento quirúrgico, o hallazgos clínicos de una fractura basilar de cráneo. En la lesión cerebral traumática es cualquier lesión en la tomografía que no requiere una intervención aguda o una hospitalización prolongada, y la lesión cerebral traumática leve es cuando el niño presenta confusión o desorientación, amnesia postraumática durante menos de 24 horas, pérdida de la conciencia menor o igual a 30 minutos, anomalías neurológicas transitorias y un puntaje de Glasgow de 13 a 15 a los 30 minutos o lo más luego de la lesión.
También tenemos aquí importancia la historia clínica, es muy importante ver desde que inician los síntomas, a partir de qué momento, desde que se produjo la lesión, el examen físico, importante la escala de Glasgow, si ver algún defecto palpable del cráneo como una depresión o irregularidad que nos pueda orientar hacia una probable fractura del cráneo, los signos de fractura basilar del cráneo, y todo ello, una buena historia clínica y un examen físico recién nos lleva a ver si es necesario pedirle una imagen como una tomografía. Entonces, tenemos ya a nuestro paciente en emergencia con todo lo que ya hemos revisado y qué criterios tenemos que ver para poder dar de alta a un niño de la emergencia. Que no haya sospecha de lesión infligida, que se despierte fácilmente con un toque ligero, con un examen neurológico normal, que pueda tolerar la ingesta oral de líquidos y que no hayan vómitos persistentes, que no hayan lesiones extracraneales que justifiquen el ingreso del niño a hospitalización, que sea una persona que lo cuide, que sea especial, que pueda tener la capacidad para poder observar al niño ante cualquier signo de alarma que pueda presentar y que puedan regresar inmediatamente por emergencia si es que está indicado, ¿no? Signos de alarma como que la cefalea se vuelva más intensa, los vómitos sean persistentes, que haya pérdida de conciencia. Entonces, todos esos síntomas también se dicen a los padres antes de que puedan irse de alta para poder regresar en todo caso si es necesario por emergencia y ver algún examen más que sea pertinente. Esto es todo lo que quería hablarles sobre el tema, algo que regularmente vienen por emergencia, sobre todo los niños más pequeños, los lactantes. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos revisado, es importante ver cuándo es necesario realizarle una neuroimagen con un examen físico y una historia clínica adecuada, poder realizar y ver qué pacientes necesitan imágenes o no, y con ello poder ver si es necesaria su hospitalización o no. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.